En 1945, con Edelmiro Farrell de presidente, asume Juan Domingo Perón como vicepresidente de facto, quien mantiene los cargos de ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Era el hombre más fuerte del gobierno militar de Farrell y el nexo entre Estado y sindicato. Para entonces, ya se perfilaba como fenómeno político. Desde su posición atendía algunas de las principales preocupaciones de la fuerza laboral industrial emergente, al tiempo que buscaba socavar la influencia social y laboral. Crea simpatías por él, tanto entre los trabajadores agremiados como entre los ajenos a toda organización. El 17 de octubre de 1945, al ser liberado, se toma un descanso y se casa con Eva Duarte. Lanza su campaña en 1946, su primera presidencia que se extiende hasta 1952. Ganó en casi todas las provincias. Durante su gobierno se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria ligera que ya se venía impulsando. Invierte en agricultura y este sector se moderniza a partir del desarrollo de la industria siderúrgica y petroquímica. Así se incrementa la producción y la eficiencia. El crecimiento económico durante este periodo fue acelerado y la producción se eleva a un 30%. En 1946 nombra al doctor Carrillo Ramón para que vaya al frente de la Secretaría de Salud Pública, creada en 1943 por el gobierno militar, siendo esta importante tanto para la perspectiva de la justicia social como para la perspectiva militar luego del golpe de Estado. Perón es quien estuvo detrás de esto. Durante su gobierno, le adjudica la categoría de Ministerio de Salud Pública de la Nación, quedando Carrillo como el nuevo Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Es así que a partir de un gobierno a favor de las políticas públicas y un médico con una clara visión de estas, es que se desarrolla una revolución sanitaria. Se construyeron 234 hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros materno-infantiles, 23 laboratorios y centros de diagnóstico y unidades sanitarias en todas las provincias. Se realizaron campañas integrales para eliminar endemias, logrando erradicar el paludismo. Se redujo la mortalidad infantil a la mitad. Se promueve la medicina social y se dignifica la enfermería. Se crea la primera empresa estatal de producción de medicamentos para la entrega gratuita de la población. Se incorporan normas sanitarias como las campañas de vacunación y la obligatoriedad del certificado para la escuela y para realizar cualquier trámite. Millones de habitantes tenían provisión de agua corriente y 4 millones servicios de cloacas. Se conforma el estado de bienestar, donde se provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes del país. Se crea en 1948 la Fundación Eva Perón, con el objetivo de proporcionar asistencia social. Ella se ocupó personalmente de muchos de sus aspectos, incluso atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos de ayuda. Con su muerte, esta decrece en 1952 y luego, en la dictadura, es liquidada. Con esta fundación se inaugura el primer hogar de tránsito en Buenos Aires, el 3 de abril. El 14 de julio de 1949 se inaugura el hogar Ciudad Infantil. El 30 de diciembre se inaugura el hogar de la Empleada General San Martín. El 18 de octubre de 1950 se inauguró el edificio de la sede de la Confederación General del Trabajo, la central sindical histórica de Argentina. Para lograr esto, se llega a un acuerdo entre socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas e independientes. La fundación distribuía libros, alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes para familias carenciadas del país. Construyó campos deportivos, escuelas, hogares de ancianos, hogares para madres solteras y jóvenes que llegaban desde el exterior. También ofreció ayuda a otros países como Croacia, Egipto, España, Francia, Israel, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras, Japón y Chile.
Gracias a esta, 13.402 mujeres consiguieron empleo, 8.726 chicos fueron internados para su cuidado en colegios o instituciones de la Fundación, 60.180 personas fueron atendidas al año de haberse habilitado el primer hogar de tránsito. 20 países recibieron ayuda de víveres, medicina y ropa. Hubo una gran valorización de la infancia. Estos pasaron a ser el centro de la vida familiar. Las madres debían dedicar su vida a cuidarlos y el Estado tenía como tarea prioritaria garantizar su bienestar. La niñez era considerada el futuro de la nación. Su lema fue: los únicos privilegiados son los niños. En 1948 se crea la Secretaría de Educación, que en 1949 se transformó en el Ministerio de Educación. Se crean 16 escuelas técnicas y 9 hogares escuelas. Se inauguraron 1.069 escuelas, 1.064 secciones de jardines de infante, ya que se aprueba la Ley de Jardines de Infante en 1946, la que establece los lineamientos para la enseñanza preescolar para los niños de 5 años. Se funda la escuela domiciliaria y la escuela de policlínicos para los niños imposibilitados por razones físicas de concurrir a los establecimientos escolares. Se amplió la enseñanza brindada por las escuelas nacionales que funcionaban en provincias y que solo cubrían el ciclo hasta 4º grado, de modo que cumplieran con todo el ciclo considerado obligatorio, es decir, hasta el 6º grado. En 1947, el peronismo convirtió en ley el decreto militar de 1943 que había instaurado la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, lo que alteraba uno de los principios fundamentales del sistema educativo nacional de la laicidad. Para la oposición, el peronismo utilizó a las escuelas con fines políticos al hacerlas responsable de una campaña para lograr consenso, al democratizar el acceso, al centralizar su administración y al introducir innovaciones en el contenido de la enseñanza que remitían en forma positiva al régimen. Según la literatura, el gremio docente se posicionó en su mayoría en contra del peronismo y se dijo que el gobierno ejerció diversas formas de hostigamiento a los maestros. Se habla de sumarios, suspensiones y traslados, además de notas en la prensa con reclamos del magisterio de contenidos ideológicos y gremiales. En 1949 se decreta la gratuidad de la enseñanza pública universitaria y se triplica el número de integrantes para 1955. Fue decretado el 22 de noviembre, por lo que Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno lo decreta como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Se crean en Buenos Aires las instituciones de filosofía, geografía, ciencias antropológicas y se construye la Facultad de Derecho y se crean las de Arquitectura y la de Odontología. Este gobierno beneficia a las artes plásticas, ya que en 1948 se creó el taller de pintura del Instituto Nacional de Tucumán. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué?
porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes.
Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podían ir. Era un crimen que tuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se establecen becas para estudiantes. Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrera Nacional. Se construye la ciudad universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. Facultad de Ingeniería de San Juan. Ciencias de la Educación en San Luis. Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza. Ciudad Universitaria de Buenos Aires.
Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000.